Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. El programa se graba viernes 26 de enero, un día grande de nuestra patria. Se cumple 211 años del nacimiento del padre fundador Juan Pablo Duarte. De consiguiente, la prioridad máxima a tratar aquí es hacer un esfuerzo breve, pero muy sentido, del significado de la figura de Duarte, especialmente por los momentos tremendos que vivimos. Se ha hecho su presencia más intensa en la medida en que los peligros de nuestra independencia, nuestra autodeterminación, nuestra integridad territorial han estado expuestos a grandes riesgos. Sus pensamientos son ahora vitales. Y debo decir, para simplificar la intervención, que tengo en mis manos un libro pequeño, un librito, muy valioso. Su autor es el diácono Darío Vargas Ortega, un gran amigo. Tiene prólogo de otro amigo muy querido, Federico Enríquez Gratero. Y yo consideré que lo mejor que puedo hacer hoy, más que dedicarme a hacer elogios encendidos y a citar al patricio, es recomendar este libro. Breve, conciso, muy aleccionador. Un grito al mundo por la patria. Homenaje a la memoria y la vida de Juan Pablo Duarte, padre de la patria. Lo leí y me impresionó, porque logró su autor, el amigo Darío Vargas Ortega, comprimir, sin perder belleza, la descripción de lo que fue ese hombre excepcional, ese enviado, porque no fue otra cosa, fue un enviado. Nosotros los creyentes no podemos separarnos de la idea de que cuando los pueblos reciben una bendición tan noble, tan alta como la que es esa de que fuera el espíritu de Juan Pablo Duarte, ¿quién nos imaginara, quién nos comenzara a fundar desde la Trinitaria? El juramento bellísimo, explica todo, la bandera descrita. En definitiva, quien nos creó es un enviado. Y ahora, en estos tiempos de hondos peligros, uno siente en los jóvenes cuando conversa, en los actos cuando va, que cada vez que se leen sus pensamientos, muchos se asombran porque no los conocen, sencillamente porque hemos tenido procesos muy perversos dirigidos a borrarlo. Al padre de la patria, a sus compañeros de gran lucha, otros padres de la patria,
a los héroes restauradores, la bandera, el escudo, porque la traición que él previó desde el principio y advirtió, eso de mientras no se escarmiente a los traidores, los buenos dominicanos serán siempre víctimas de sus maquinaciones. Ahora tiene más vigencia que nunca. Pero en la escuela de hoy, eso se ha manipulado, porque los gobiernos, desgraciadamente, que participaron en ese proceso de entrega de la patria, así lo auspiciaron. Por eso yo, leyendo este libro, Un grito al mundo por la patria, lo recomiendo. Procúrenlo. Es sencillo, conciso, brillante. Al padre de la patria, el homenaje inmenso de nuestra gratitud y admiración por su obra, que es nuestra patria. En el aniversario 211 de su nacimiento. Claro, debo también proseguir el programa y decir que he estado muy triste, porque en mi familia acabamos de tener una pérdida dolorosa. Rafael Américo Moreta Castillo, nieto de mi hermano Américo Castillo Gotró, hijo de Nilda, su hija, acaba de morir. Y en verdad, pensando en lo que fue, uno siente desgarrarse. Un profesional de primer orden, una preparación formidable, una bondad, una bonomía increíble. Su hermano Richard, brillante arquitecto, lo describe en una reseña que hizo en su memoria como un humanista, y acierta Richard afirmando tal cosa. Enfermó, pasó largo tiempo con un quebranto muy severo. Y 2 años, casi 3 años antes de morir, pasó por el dolor de perder a uno de sus hijos, abogado también en ejercicio, según me describen mis hijos, muy eficaz, muy prometedor. Pero al fin descansó, porque fueron muchos sus sufrimientos. Desde aquí a Fátima, su viuda, y a los demás de la familia, yo le expreso un enorme pesar, lamentando no haber estado en las operaciones de su funeral, por razones que todos conocen. Ya no voy a esas cosas. Por recomendación de mis médicos, dada mi edad y mi precondición de paciente que fui o soy, sigo siendo cardiovascular, huyéndole a la maldición del COVID que anda por ahí. Anda por ahí peligroso, como un diablo moviendo la cola de daños. También debo utilizar esta parte del programa para expresar otra nota de dolor en la familia. Los primos de mis hijos, los Áquera, Raimundo, José, los hijos de María Cristina, primos de los hijos de don José Ácara, hermano de don Abelardo,
un tronco venerable de la familia Acramuez. Don José, casado con doña Memo Chabebe, creó una familia magnífica. Edgar, ya desaparecido de tiempo. Rugina, Luis José. Es Luis José el que ha recibido el daño enorme de que la esposa de su hijo, como su nietecita, perdieron la vida en la intoxicación producida en la Torre Piantini. Un horror que ha sobrecogido a la República. Una imprudencia enorme. Según vi en la última información y me alteré en el ánimo, se habla de que se utilizaron 480 pastillas del fosfuro de letal para fumigar un apartamento porque había comején en los muebles o carcoma, algo así. Y por los ductos todos sabemos, hasta por los tubos de PVC que sirven para las conexiones eléctricas, se pasó al piso inmediato y ahí murieron. La hija, la sobrina de la esposa de Abelardo Celine y su pequeña hija. El otro pequeño, según fui informado, está en Miami, le están dando un tratamiento especial y parece que puede salvarse. No se sabe si tendrá secuelas para toda la vida, cosa que rogamos al Señor para que no sean posibles. Es decir, que un abrazo fuerte para todos y mi compañía espiritual muy sentida. Me dolió enormemente la tragedia. Bien, debo de hacer ahora un recuento breve de mis impresiones, porque se hace necesario explicar por qué yo insisto tanto en el cuidado frente a la pandemia y a las demás enfermedades que han estado ahí revoloteándonos. De una manera u otra, que el cólera, que el dengue, el COVID en sus nuevas variables. Leí un informe de algo que está ocurriendo en 3 naciones hermanas, creo que 4, Colombia, Brasil especialmente, Paraguay, una enorme cantidad de muertes y de gente afectada por el dengue. Increíble, pero en niveles de alarma nacionales. Eso lo leí y dije, lo debo por lo menos mencionar, para que la gente nuestra entienda que hay que formar hábitos del cuidado. El cuidado, la no exposición a los riesgos de contagio de las enfermedades que andan por ahí. Uno lee que ahora se ha descubierto que la secuencia no sé cuál del COVID ya la tenía Estados Unidos ya, creo que un mes antes de que China anunciara que había aparecido allí el COVID. Están investigando todo ese horror que sabemos que ha costado millones de vidas. Nosotros no podemos quedarnos ignorando esas cosas.
y de consiguiente descuidándonos de las medidas y las prevenciones que hay que tomar para evitar tragedias. La semana pasada ustedes me oyeron hablar del fentanilo, el opiáceo terrible, el asesino de masas, que describía el reportaje formidable del diario El País. Dios mío, crear incluso propuse grupos especiales de profesionales para que no se politice, legislar por encima de la legislación que tenemos contra el narcotráfico ordinario, entendiendo que el fentanilo, que es 50 veces más potente y letal que la heroína, está por llegar, porque está ya en las grandes ciudades de Estados Unidos, produciendo una devastación catastrófica. Lo propuse como una política nacional urgente, decretando esa urgencia nacional y formulándose los organismos, las medidas, todo lo que sea previsión, porque el ataque llega. Y cuando llegue, Dios nos libre, cuando llegare, tendríamos que pagar un precio muy alto en vidas y en daños. Como ustedes ven, la respuesta. Ahora me toca hablar, Dios mío, las guerras. Le decía a un sobrino muy querido, trata de ver la televisión oficial de Alemania, algo de Francia y la misma España. No hagas caso a las versiones que puedan aparecer espectaculares de la propaganda, porque sabemos que en las guerras la primera víctima es la verdad. Pero oye a los profesionales, a los expertos, a los académicos que tienen una imparcialidad inherente, propia. Estamos al borde de una guerra regional de grandes proporciones, que podría arrastrar a una guerra final de destrozo total de la humanidad sobre la tierra. Lo que está ocurriendo en el Mar Rojo es realmente importante saber qué está pasando. Ataques y contraataques entre terroristas hutíes del Yemen y los gobiernos de Estados Unidos, el Reino Unido, ahora veo que la Unión Europea, Australia, participando en acciones de guerra. Un entrecruce de misiles y proyectiles, escuadrones de aviones con bombas de gran potencia. Y Pakistán, Irán. Irán detrás, Persia detrás de todo lo que sea Hezbollah, Hamas, hutíes. Ya está recibiendo ataques. Por ejemplo, en Irak, Estados Unidos hizo un ataque de respuesta a algo que había producido Irán sobre un cuartel que entendía que era de la inteligencia israelí, pegado a su consulado. Ahora fueron y le volaron no sé cuántas instalaciones, aviones norteamericanos. No simplemente proyectiles. Estamos en guerra, sin contar a Ucrania, que ahora, por cierto,
uno se da cuenta de lo demencial que resultan las guerras. Se produjo un hecho que oír los lamentos de las víctimas, de los familiares de las víctimas, desgarra el alma. Ucrania derriba un avión ruso, pero ocurre que el avión ruso lo que transportaba era 65 ucranianos, soldados, porque se estaba preparando un canje de prisioneros. Perdieron la vida por fuego amigo. Un horror. En el fondo hay un desconcierto a escala mundial y una angustia creciente. No dicha en fake news y bulos y espectacularidades de redes o de diarios, no. Analizada por expertos. A esos es que hay que oír para medir la profundidad de la catástrofe. Bien, ahora voy a entrar en un tema que es en provecho de la coherencia del caudal veraz de todo cuanto se trata en la respuesta. Ustedes recordarán que yo dije con aquella resolución de octubre del Consejo de Inseguridad de Naciones Unidas, la cueva de trampas, que no me canso de citar, en octubre del año pasado, dando autorización a un grupo de estados voluntarios que encabezaría Kenia, de África, para traer 1,000 policías de Kenia, otro personal de los que hicieran coro, pero siempre destaqué, la resolución es extraña, es siniestra, porque tiene una afirmación que dice, esta fuerza es ajena a las Naciones Unidas. Eso me llevó a calificarla, bueno, lo que han creado es una legión extranjera nueva, mercenarios, qué sé yo, de un estado que vienen a castrar y señalar, pero uno no quiere asumir las responsabilidades y se hace ajena. Bueno, eso lo estuve sosteniendo algunos amigos, hay exceso, tal vez en tu apreciación, digo, no, yo tengo el convencimiento. Es más, llegué a plantear en la pregunta y en la respuesta, lo he hecho reiteradas veces, que hay un norteamericano muy prestigioso, presidente 8 años de Estados Unidos, ex senador, antes de ser presidente, brillante, de Harvard, Barack Obama. Pero el padre de él era un profesor precisamente de Kenia, profesor universitario, lo que entiendo, de mucho nivel. Casó con una norteamericana y de ahí nació este joven, nacido en Hawái, criado en Indonesia, que llega a ser presidente de los Estados Unidos 8 años. Una cosa sensacional que conmovió al mundo. Y yo dije, la influencia de este hombre es casi seguro que determinó la medida de poner a Kenia a encabezar esa misión en Haití. Pero decíamos que esto coincide con un envío de armas de última generación a grupos de pandilleros. ¿Qué es lo que va a pasar? Y me oyeron muchas veces defender como tesis. La situación de la geopolítica actual ha cambiado. Están Rusia y China de por medio. China prometió en un momento invertir 15,000 millones de dólares en Haití para recuperarlo.
Se frustró eso. Después vino la aventura frustrada también de Manzanilla con el gobierno de Danilo Medina. Rusia, ni hablar, hizo acuerdo casi, porque en Turquía hablaron su pobre presidente sacrificado en el magnicidio con el canciller ruso y habló de invertir creo que $4.000 millones. Y ambas habían dicho, no quiere ir, Haití no quiere intervención extranjera. Eso no es lo que quiere el pueblo haitiano, dijo China formalmente. Y dije, la geopolítica tradicional de Francia, Canadá y Estados Unidos tiene esta contraparte ahora. A algunos les pareció como medio fabulado, como que era una fábula, una especulación mía. Lo he sostenido y lo creo. Aquí tengo pruebas que me vienen a dar la razón y las quiero compartir con ustedes. Listín Diario, viernes 26 de enero de 2024. Consejo de Seguridad de la ONU. El mundo reclama actuar sin más demora frente a la crisis de inseguridad de Haití. Un reportaje magnífico hecho por el Listín Diario. No tengo los nombres de momento de los periodistas, fueron 2. Relatando los pormenores de un día de espectacular sesión del Consejo de Inseguridad. Kenia, ya en el Consejo, no es ajena a ONU, está presente. El país de Oriente Africano que liderará la misión pacificadora advirtió ayer que necesita de un firme apoyo multinacional con recursos suficientes. Ajena. Ya Kenia está gallando. Vamos a ver qué dice Kenia y cuáles observaciones yo le puedo ir haciendo. Kenia recordó ante el Consejo de Seguridad las medidas urgentes, coordinadas y secuenciadas que se deben tomar para que la misión que liderará en Haití tenga éxito. 1, no es ajena. ONU. En primer lugar, oigan qué mandamiento, que haciendo la exigencia, ¿no? Mencionó la necesidad de un firme apoyo multinacional con recursos suficientes, haciendo énfasis en fondos, equipamiento y logística. Ya no es la legión extranjera, lo está asumiendo Naciones Unidas. En otro orden, la determinación de los líderes haitianos y de sus políticos de aprovechar el tiempo posterior al despliegue para unirse y llevar adelante un proceso político con el fin de celebrar elecciones creíbles y abarcadoras dentro de un plazo razonable. Ustedes están oyendo. Líderes y políticos y el narcotráfico internacional, que es como la sociedad civil de Haití y sus élites que engendraron las pandillas, van a participar en ese proceso de democratización a través de elecciones, según pide Kenia. Vayan atendiendo al cinismo, que vamos a ver cosas aquí increíbles. Mencionó Kenia
que se requiere de un esfuerzo múltiple, coordinado entre el gobierno y las operaciones de seguridad junto a los organismos de Naciones Unidas. ¿Qué gobierno? El de Guerrí, el que se va ahora, el que se vence ahora el plazo, dentro de unos días, a fin de respaldar los medios de vida y fortalecer un crecimiento económico abarcador en los vecindarios más inseguros de Haití. Prosigue. A medio plazo, manifestó Kenia que se debe trabajar para incluir las necesidades específicas del país haitiano en la forma financiera internacional. Apoyo financiero internacional. ONU no pasó 13 años con una fuerza multilateral militar que había tropas hasta del Nepal, del Himalaya, la que trajo el cólera, que produjo más de 10.000 muertes. Esos 13 años, cuando terminaron de la noche a la mañana, no llevaron a Francia, Canadá y Estados Unidos a decir, ahí no hay nada que hacer, nos vamos, no volvemos más. Lo dijeron las 3 cancillerías al unísono, aunque 15 días después estaban recogiendo su torpeza. Miren por dónde vamos. En cuarto lugar, destacó la diplomacia y comunicaciones públicas sólidas para incluir a la sociedad civil y la empresarial con el fin de forjar confianza. Pero la propia ONU ha dicho que las mafias de las pandillas la formó el narcotráfico a través de sus élites que están al servicio del narcotráfico internacional. Esa es la que va a participar en lo que Kenia quiere. Destacó en quinto lugar que se debe cortar de raíz la entrada de armas en Haití y cortar el apoyo financiero a las pandillas delictivas en Haití. ¿Quién se lo da? El narco. ¿Quién controla el 80% del territorio? El narco. Oigan esto, el representante keniano dijo que hay que apoyar las capacidades del Estado en la prestación de servicios básicos a los ciudadanos más vulnerables, destacando que es clave para paliar la confianza y fortalecer el pacto social. En ese caos, es un Estado colapsado totalmente. Ellos ponen a cargo de la gente que hizo el colapso o que participó en el colapso, porque la comunidad internacional no tiene excusa, mucho contribuyó a que esto se produjera. Sobre el sistema judicial penal, prosigue, destacó que debe seguir fortaleciéndose. El sistema judicial haitiano, seguir fortaleciéndose, bien, y mucho que se ha fortalecido, al grado de que el Palacio de Justicia Fundamental está en manos controlado por las guerrillas, por las pandillas criminales. Dios mío. Entonces viene, además de ese clima de terror generalizado, con sus habitantes forzados a huir o esconderse, el país atraviesa una de las peores crisis alimentarias del mundo, alerta el reporte de Kenia. Frente a los llamados cada vez más acuciantes del gobierno haitiano y de la ONU, Kenia aceptó liderar esa misión, compuesta por 2.500 o 2.600 efectivos y que debía ser desplegada durante el primer trimestre del 24, según el representante especial adjunto de ONU en Haití. Sin embargo, el plan ratificado por el Parlamento keniano el 16 de noviembre generó protestas en el país africano. El opositor Ekuru Auku
presentó un recurso ante el Tribunal Superior de Nairobi alegando que esa misión es anticonstitucional porque no se apoya en ninguna ley ni tratado. El Consejo Nacional de Seguridad no tiene ningún mandato para desplegar agentes de la Policía Nacional fuera de Kenia, afirmó el juez Enoch Chacha Mawala este viernes. Una decisión así va en contra de la Constitución y la ley y por lo tanto es anticonstitucional, ilegal e inválida, agregó. Lo superaremos en el Tribunal de Apelación e iremos hasta la Corte Suprema, dijo a la PL el opositor Ekura Auku. Misión para la humanidad. El canciller haitiano, espérense, vamos a ver que tengo algo más que yo creo que debemos de apoyar. Dijo en un momento el informe de Kenia que había que evitar injerencia y posible esfuerzo de adentro y de afuera por hacer caer ese proyecto. Déjenme ver por dónde lo dice. Vamos a ver por dónde lo dice. El presidente, según la resolución del Consejo de Estado, del Consejo de Seguridad, fue aplicando adecuada en materia de gestión, esta vez, déjenme ver, que con Kenia que estoy. Que por cierto, la Corte Suprema, el jueves 25, un día antes de este 26 en que grabamos, rechazó la misión de Kenia. Dijo que es ilegal y que no puede ir. Entonces, la idea es que eso que se ha estado vendiendo como una solución para esa crisis inmensa es en realidad una farsa. Una farsa que la propia sesión de la resolución de Naciones, de la reunión del Consejo de Estado, la recoge al final cuando dice: el Consejo de Seguridad, según la resolución adoptada en octubre del 13, con 13 votos en favor y 2 abstenciones de China y Rusia, esta misión multinacional de apoyo a la seguridad, que no depende de Naciones Unidas, debía durar 12 meses inicialmente, con una revisión al cabo de 9. Además, la resolución insta a la futura misión a tomar medidas adecuadas en materia de gestión de aguas residuales para impedir la propagación de enfermedades. Con esta recomendación, la ONU probablemente buscaba convencer el interés de la misión a los haitianos, que guardan mal recuerdo de la última fuerza internacional desplegada en su territorio, del interés de la misión. Cascos azules de la misión de Naciones Unidas para la estabilización de Haití, MINUSTAH, presente del 2004 a 2017, provocaron una epidemia de cólera que dejó más de 10,000 muertos. Un episodio que explica en parte que la futura misión no se haga bajo la bandera de Naciones Unidas. ¿Es o no es una farsa? Se están jugando intereses geopolíticos pesados y las dos superpotencias que ingresaron a la región con sus vetos debajo de la manga han estado vigilando la situación. Por eso se dice que hay que evitar que vayan a trastornar
eso que se piensa hacer desde adentro o desde afuera. La idea es que la respuesta tenía que darle prioridad a este informe, porque es una manera de confirmar la buena fe. El mundo reclama actuar sin más demora frente a la crisis de inseguridad de Haití. Este es el informe. Muy interesante, que yo considero que es una manera de decirle, por último, aquí la encontré, dice el representante de Kenia, manejar a quienes quieren echar por tierra la situación tanto dentro como fuera de Haití. Dice Kenia eso sobre el sistema judicial y entonces agregaba, por último, manejar a quienes quieran echar por tierra la situación tanto dentro como fuera de Haití. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes no quieren la solución? República Dominicana no es. La ha estado pidiendo, aunque últimamente la Cancillería incurrió en el error de decir que las necesidades de Haití lo estaban colocando al borde del abismo. Al borde del abismo estamos nosotros. Haití está hundido en el fondo del abismo, señor canciller. Sea más enfático y asuma la defensa de su país con la dignidad de vida. No sea vacilante, como abundan tanto en el gobierno, que incluso se ha vuelto esa parte de su gobierno contra el propio discurso fundamental del presidente de la República. Entonces la lectura de esto yo la he querido hacer porque, por último, manejar a quienes quieren echar por tierra la situación, tanto dentro como fuera de Haití. Dice el delegado de Kenia que su fuerza viene a eso. Señores de Kenia, señor expresidente Obama, nosotros estamos fuera, pero no hemos querido echar abajo eso, al revés. Le hemos estado censurando a ustedes que no han hecho lo debido. De tanto que se quiere que ustedes resuelvan allá la solución de Haití en Haití, no al precio de nuestra independencia y de nuestra integridad territorial y de toda la barbarie que han estado programando a través del terror de las pandillas para que ese derrame demográfico injerte una especie de nación nueva, hostil dentro de la nación nuestra. Esa que fundara Juan Pablo Duarte, el que naciera hace 211 años. Por eso quise traerme estos dos reportajes, que son dos. La justicia de Kenia declara ilegal el despliegue de policías en Haití. Eso dijo la Corte Suprema. Además de ese clima de terror generalizado con sus habitantes forzados a huir o esconderse, el país atraviesa por una de las peores crisis alimentarias del mundo, dice la Corte de Kenia. Este fallo supone un freno a esta fuerza multinacional muy esperada por Puerto Príncipe, pensada para atajar el creciente caos en el pequeño país caribeño. Allí la violencia de las bandas causó cerca de 5.000 muertos en 2023, de los que más de 2.700 eran civiles, según el último informe de Naciones Unidas.
Entonces, a los críticos bondadosos que han entendido, y así me lo han hecho saber de muchas maneras, de que yo lo que hago en la respuesta es fabular y plantear cosas puramente conjeturales, vaguedades. Le estoy respondiendo. Lo que está ocurriendo en el Consejo de Inseguridad ahora mismo, entre la cabeza de los estados voluntarios ajenos a ONU, en el seno mismo de su Consejo de Inseguridad. Lo apoyaron todos, China apoyó, Rusia apoyó, pero no habló de que se debe de implementar la intervención extranjera. Habló de que ellos contribuirían en los esfuerzos económicos, etcétera, pero no de que hay que hacer la intervención. No la exigió como los otros. En medio de esa situación es que estamos. Por eso dije al principio, Duarte vive. Duarte vive. Cuando él habló de que teníamos que ser libres de toda potencia extranjera o se hunde la isla, era un clarividente que en el momento de 1838 y la propia fecha gloriosa, el 27 de febrero, en el proceso de independencia ya consumado, advertía sobre la influencia perniciosa tanto de la traición como de la injerencia extranjera. Hoy traía en mi guía de temas tratar la cuestión de la ley del DNI, pero el tiempo no me da y esto tenía prioridad. Solamente quiero hacer una alusión que se corresponde con las cosas que he sostenido tanto en la pregunta como en la respuesta, en el sentido de que esas políticas públicas trascendentales no se pueden aprobar en esa forma. Deben de ser sometidas a debates previos, a vistas públicas, oír los sectores, consensuar en la medida que sea posible o hacer las objeciones del lugar para evitar este desenlace tan desagradable. 4 instancias en el Tribunal Constitucional por los partidos políticos que estaban en el Congreso y aprobaron por mayoría rotunda, casi 2 creo que fueron los que se ausentaron, pero no dijeron nada, y otros que no asistieron. El presidente de la República, en mi opinión, no estuvo asesorado como debió de serlo. Si él hubiera tenido interés de protegerse, el artículo 258 de la Constitución le daba un estribo. Consejo de Seguridad y Defensa Nacional es un órgano consultivo que asesora al presidente de la República en la formulación de las políticas y estrategias en esta materia y en cualquier asunto que el Poder Ejecutivo someta a su consideración. El Poder Ejecutivo reglamentará su composición y funcionamiento. Lo tenemos. ¿Por qué no se ha integrado totalmente y el funcionamiento se ha organizado? Artículo 261. Cuerpo de seguridad o de defensa. Hablan de la posibilidad de que el Congreso consienta por ley la formación de cuerpos de seguridad y de defensa. Y al final, en una forma, yo diría un tanto ambigua, dice, el sistema de inteligencia del Estado será regulado mediante ley. Claro que sí, del Estado,
pero hay distintos organismos de inteligencia, uno en el orden civil, el otro en el orden militar. Cada fuerza, cada rama de las Fuerzas Armadas tiene sus propios organismos de inteligencia. Entonces había que dictar una especie de ley tan eficiente que pudiera organizar la interconexión y la dirección centrada. No como he recibido información en que sea plenamente el director el que pueda designar el asesor, el encargado de financiero o el inspector general. No. El centro tiene que seguir siendo el presidente de la República. Que le pueda someter el director ternas, magnífico. Y de esas ternas, el presidente de la República selecciona. Y una cantidad de modalidades de reforma que se deben de hacer. Se han convocado los sectores, ojalá surja de ahí un acuerdo y el presidente pueda decir, señores, yo no he querido montar una dictadura. Pasa que a mí me pareció que tenía la aprobación de todos. Eso es lo que ha trascendido en la prensa. No, eso no se puede manejar con esa ligereza. El marco constitucional es magnífico. La ley tiene que ser cuidadosa. Pero ¿qué ocurre? Que tenemos políticas fundamentales que esa Constitución ha mandado expresamente a crearle sus leyes en los 5 años siguientes a su promulgación. La promulgaron en el 10, debieron ser dictadas entre el 10 y el 15. No se dictaron. En el 23 todavía no se han dictado. Referéndum, consulta popular, régimen de propiedad fronteriza. No, son leyes que manda la Constitución. Pero esa será materia del próximo programa, por razones de tiempo. De todos modos, agradezco mucho la atención que le hayan podido prestar a este programa y espero estar con ustedes sabiendo que este sale a las 11 de la mañana por nuestra versión central, Super Canal 33 del cable, de Claro, 3 del cable, y a las 12 del mediodía, 9 de la noche de domingo y 7 de la mañana de lunes en los canales 22 y 52 Teleimpacto. Así que a partir también de las 12 del mediodía estamos en YouTube después de nuestra versión central. Agradecemos infinitamente la atención que le hayan podido prestar al programa de hoy. Muchas gracias y hasta pronto, si Dios quiere.